de la iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Para tal efecto, tiene el uso de la palabra el diputado José María González Nava, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado, tiene usted la palabra. El que suscribe, diputado José María González Nava, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, como fundamento en lo establecido en los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 17, fracción primera, 25, fracción primera, 45, 46, fracción primera y 48, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 95, fracción primera, 96, 97 del Reglamento General. Someto a la consideración del Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. En las últimas décadas, México ha experimentado notables transformaciones sociales y políticas. Estas transformaciones implicaron la instalación de la pluralidad y la competencia plena entre las distintas fuerzas políticas del país, como un rasgo característico de nuestra nueva realidad. El cambio social ha obligado a un continuo proceso de transformación institucional, resultando de los empeños a favor de la democracia de muchas generaciones de mexicanos. Estas transformaciones se acentúan a partir de los 70s con el gobierno de Adolfo López Mateos. Entre otras medidas, decidió modificar el sistema mayoritario que hasta entonces había regido la vida del país, para introducir en 1963 el llamado sistema de diputados de partido, antecedente de las posteriores reformas. Pese a sus limitaciones, esta reforma presentó un avance, ya que significó el fin de un Congreso de partido único, haciéndose posible la representatividad de los partidos minoritarios en la Cámara de Diputados. Lo anterior constituye el primer antecedente de lo que se concibe por el principio de representación proporcional. La literatura especializada distingue los tipos de sistema electorales en mayoritarios y proporcionales. Adicionalmente, se han incorporado sistemas mixtos o combinados que intentan articular principios de los dos primeros. En el caso de México, desde la reforma política de 1977, están presentes tanto en la elección de mayoría relativa en las demarcaciones uninominales como la de representación proporcional por cocientes en circunscripciones plurinominales. En las diversas reformas nacionales se ha ido modificando tanto el tamaño de las cámaras como los umbrales e incluso el diseño de las demarcaciones. Sin embargo, el uso de los cocientes en la lista proporcional y de la pluralidad en la ruta mayoritaria se han mantenido hasta las recientes reformas. En las entidades federativas del país, los congresos locales han ido adaptando el modelo federal, incorporando particularidades en la integración de sus poderes legislativos. Tales modificaciones han permitido que los casos locales presentan una variabilidad alta, por lo que en un intento de sistematización se pueden clarificar de la siguiente forma. Los sistemas de cocientes que efectúan la asignación por medio de divisiones y guardan parecido con el caso federal mexicano. Los sistemas de asignación directa que realizan una primera adjudicación sin procedimiento alguno y posteriormente desarrollan algún método de distribución. Los sistemas de proporciones o expectativas de integración del Congreso que realizan primero una asignación hipotética y posteriormente efectúan una distribución real. Los sistemas de mejores perdedores o de segundos lugares, que implica la presentación de listas abiertas que son complementadas con las candidaturas de los distritos uninominales que no obtuvieron el triunfo de mayoría relativa. A continuación, se describe cada uno de los sistemas con sus rasgos
principales. El sistema de cocientes tiene como característica distintiva que la asignación se realiza tomando los votos de los partidos que rebasaron el umbral legal y dividiendo la sumatoria entre la cantidad de escaños que se repartirán. El resultado que se obtiene de la división es el cociente que se utiliza para asignar a cada partido político el número de escaños que le correspondan. Regularmente quedan votos sobrantes, por lo que el sistema de cocientes se tiene a acompañar con los remanentes o restos mayores para poder complementar la distribución total del Congreso respectivo o semejanza del modelo federal. El sistema de asignación directa posee como nota distintiva que se adjudica un escaño a cada partido político que rebase el umbral. Posteriormente, se completa la distribución, ya sea por medio del sistema de cociente o con algún otro método previsto en la legislación local. El sistema de asignación directa no realiza ninguna operación inicial, solamente verifica que el partido político rebase el umbral legal determinado. El sistema de proporciones o expectativa de integración del Congreso tiene como característica nodal el doble procedimiento que se tiene que realizar. Primero, a través de una asignación hipotética para verificar los límites legales y el cumplimiento de los requisitos. En una segunda fase se adjudican los rebases que se detecten en la asignación hipotética y se procede a realizar una distribución real ya con los límites verificados. El sistema de segundos lugares tiene como rasgo notorio que la lista de representación proporcional se integra con aquellos candidatos que no obtuvieron el triunfo de los distritos, pero que fueron competitivos al obtener las votaciones más altas. De este sistema existen por lo menos dos modalidades: el número de votos o porcentaje de aquellos. Estos también pueden ser diferenciados del porcentaje más alto en cada uno de los distritos frente a otros partidos o del porcentaje más alto en la entidad federativa. Si bien los diversos sistemas descritos tienen rangos comunes y pueden considerados como métodos proporcionales o distributivos, porque pretenden desagregar los escaños entre los diversos partidos políticos que han cumplido con los requisitos legales, salvo el caso de segundos lugares, que un derivado del resultado de mayoría. No obstante, se eleva a la consideración esta propuesta que implica una modificación sustancial al sistema de representación proporcional, de manera que permita una mayor cercanía entre los ciudadanos y aquellos candidatos que acceden a un cargo público por el principio de representación proporcional y así los ciudadanos pueden sentirse verdaderamente representados. En el terreno estrictamente político, México dejó atrás el sistema de partido dominante para desarrollar una democracia plural, en la que en todos los órdenes de gobierno existe la posibilidad real de la alternancia. En México ha dejado de haber partidos condenados a la derrota o con triunfos garantizados. En cada elección se pone a prueba el poder de las convocatorias, el trabajo político y los esfuerzos de argumentación de las fuerzas políticas que compiten por la representación y por el acceso a los órganos de gobierno. Cada elección es una oportunidad real de deliberación para la ciudadanía sobre el futuro que quiere darse o llegar en las próximas generaciones. Se requiere que la pluralidad democrática sea verdaderamente representativa. Los debates y la contraposición de ideas sean enriquecedoras cuando conduzcan a los acuerdos que se nutren con ella. La representación proporcional tiene la virtud de abrir espacios legislativos a las minorías del país, pero además hace posible que los partidos políticos proyecten al espacio parlamentario a sus elementos, cuando menos en teoría, más calificados. No debemos apartarnos del hecho de que efectivamente existen personalidades de alta calificación parlamentaria, con vinculación popular, que de no integrar la lista plurinominal no estarían en condiciones de arribar a un espacio de diputación. El legislador ha valorado su presencia y les ha destinado escaños, siempre con la intención de que el perfil de estos parlamentarios eleve la calidad del debate legislativo. Sin embargo, se ha presentado una distorsión del sistema de listas plurinominales,
que ha propiciado la utilización de esta vía para elevar los escaños legislativos a personalidades de alta influencia dentro de los partidos políticos. En el caso de las listas plurinominales, el problema no es el sistema de elección, sino los procedimientos autoritarios de algunos partidos políticos para integrar esas listas. Luego, para que el sistema de listas plurinominales sirva para llevar a las curules personalidades de alta evaluación en el campo legislativo, es preciso que se depure la vida democrática dentro de los partidos políticos, a fin de que sea su base partidaria la que determine quién deben de integrar esa lista y no se componga a partir de decisiones cupulares, muchas veces alejada de los intereses de sus propios partidos. Por tales motivos, es que la presente iniciativa propone que sean los candidatos de mayoría relativa que no fueron electos quienes obtengan las diputaciones por la vía de representación proporcional, es decir, por el sistema de porcentajes mayores respecto a la votación distrital y no de las listas plurinominales previamente designadas, salvo la fórmula de cada partido político que tenga la calidad de migrante o binacional, considerando que los candidatos de mayoría relativa no electos tienen una representación popular más directa, alcanzando una curul a través de la contienda electoral, teniendo en cuenta que gozan de amplia y genuina legitimidad para integrar esta lista. Es preciso señalar que el sistema que se propone favorece que hayan perdido en la contienda por el principio de mayoría relativa, pero que, sin embargo, alcanzan un alto porcentaje de votación en su distrito. Consideramos que esto significaría un paso más para perfeccionar la democracia en nuestro Estado, al estimular la competencia electoral, legitimando y diversificando en mayor grado la representación popular, considerando la posibilidad de proyectar diputados de alto perfil legislativo. Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta honorable legislativa, a esta Asamblea Popular, la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se modifican diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Artículo primero. Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 51 y el párrafo tercero del artículo 52 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 51. La legislatura del Estado se integra con 18 diputados electos por el principio de votación de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y por 12 diputados electos según el principio de representación proporcional, conforme al sistema de lista proporcional integrada por los candidatos a diputados de mayoría relativa que no hayan obtenido el triunfo en los distritos por el que fueron postulados, iniciando por el que haya obtenido la mayor votación, continuando en orden descendiente. 2 de los candidatos a diputados por el principio de representación proporcional deberán ser registrados de manera separada por los partidos políticos en una lista diversa y tener al momento de la elección la calidad de migrantes o binacionales en los términos que establezca la ley. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente y en el caso de los candidatos a diputados postulados por el principio de mayoría relativa y que integren la lista plurinominal, la suplencia será asignada a sus compañeros de fórmula. Los diputados podrán ser electos consecutivamente por un periodo adicional. La postulación solo podrá realizar por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los haya postulado, salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Artículo 52. Para la asignación de diputados de representación proporcional, se seguirá el orden señalado en el artículo anterior, a excepción de la lista de 2 fórmulas de candidatos que hayan registrado los partidos políticos y que tengan la calidad de migrantes o binacionales, por lo que serán asignados a los partidos políticos que obtengan el mayor porcentaje de votación. Al efecto, se aplicará una fórmula de proporcionalidad pura, integrada con los siguientes elementos: cociente natural y resto mayor,
Ningún partido podrá tener más de 18 diputados en la legislatura por ambos principios. Artículo segundo. Se reforman los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 24, inciso B, C, D y E de la fracción primera del numeral tercero del artículo 25, de la fracción primera del numeral 1 del artículo 26, los artículos 141, 143, el inciso B de la fracción segunda del 144, 271, numeral 1 y 2 del artículo 275 y se deroga el numeral segundo del artículo 143 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 24. Los diputados que deberán asignarse a los partidos políticos serán 12. Los diputados que correspondan a cada partido político, conforme el principio de representación proporcional, serán asignados a los candidatos de cada partido político no electo bajo el principio de mayoría relativa, que hayan obtenido los porcentajes mayores de votación válida distrital, iniciando por las más altas. Las fórmulas de propietarios y suplentes serán de un mismo género. La asignación de las diputaciones por esta vía deberán hacerse de manera paritaria y alternada entre los géneros, con excepción de los dos que tengan la calidad de migrantes o binacionales, hasta complementar el número que se tengan derecho de conformidad con las reglas que la Constitución local y esta ley establezcan. Las asignaciones mediante la modalidad de porcentajes mayores de votación válida distrital se realizará entre los candidatos que no hayan sido electos en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa. En este caso, la asignación procederá de acuerdo a la lista que se elabore por el Consejo General del Instituto Electoral en forma descendiente a favor de quienes hayan obtenido el mayor número de porcentaje de votación válida distrital con relación a los demás candidatos de su propio partido. Quinto, el lugar que ocupe la fórmula de candidatos de carácter migrante deberá ser el único de la lista, que por ese concepto registre cada partido político y a la que tenga derecho de conformidad con las reglas que esta ley establece. Artículo 25, tercero, realiza la asignación de diputaciones y la verificación de los límites referidos en el numeral anterior y se procederá a lo siguiente. Primero, para la asignación a que se refieren los numerales 5, 6 y 7 del artículo anterior, relativos a la fórmula de candidatos con carácter migrante, el Consejo General aplicará el caso de cada uno de los dos partidos que hubiesen obtenido respectivamente los mayores porcentajes de votación estatal emitida, emitirán los criterios que a continuación se indican. Si tuviera derecho a la asignación de 2 diputados, el primero será el que ocupe tal lugar en la lista integrada en la modalidad de porcentajes mayores y el segundo, el candidato de carácter migrante. C. Si tuviera derecho a la asignación de 3 diputados, el primero y el segundo serán el primero y el segundo de la lista integrada por la modalidad de porcentajes mayores y el tercero, el candidato de carácter migrante. Si tuviera derecho a la asignación de 4 diputados, el primero, segundo, tercero serán el primero, segundo y tercero de la lista integrada en la modalidad de porcentajes mayores y el cuarto, el candidato de carácter migrante. Y si tuviera derecho a la asignación de 5 diputados, el primero, segundo, tercero, cuarto serán el primero, segundo, tercero y cuarto de la lista integrada en la modalidad de porcentajes mayores y el quinto, el candidato de carácter migrante. Artículo 26. Tendrán derecho a la asignación de diputaciones de representación proporcional los partidos políticos que no hubieran registrado fórmulas de candidatos uninominales en por lo menos 13 de los 18 distritos electorales y fórmulas de migrante en la lista plurinominal. Y artículo 141, la lista de representación proporcional se integrará de manera alternada, conformada por titulares y suplentes de un mismo género. Los mismos deberán observarse en la lista de diputados por el principio de representación proporcional que elabora el Consejo General del Instituto Electoral en la etapa de resultados, en forma descendiente, a favor de quien hayan obtenido el mayor porcentaje de votación válida distrital con relación a los demás candidatos de su propio partido.
Artículo 143. La lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional que registre cada partido político a través de sus dirigencias estatales deberán integrar únicamente una fórmula de candidatos propietarios y suplente con carácter de migrante. Numeral 2, se deroga. Artículo 144. Las candidaturas deberán registrarse en la forma siguiente. Para diputados elegirse por el principio de, inciso B, representación proporcional por la lista a lo dispuesto en el artículo 24 de esta ley y una fórmula por separado con carácter de migrante o binacional. Artículo 271. El Consejo General del Instituto integrará la lista de diputados por el principio de representación proporcional de cada partido político, con los candidatos a diputados por mayoría relativa que no haya obtenido el triunfo en el distrito que fueron postulados en forma descendiente conforme al porcentaje de votación válida distrital con relación a los demás candidatos de su propio partido. Artículo 275. El Consejo General procederá a hacer la asignación de diputados de representación proporcional, integrando la lista conforme a la fórmula establecida en este ordenamiento. Si con motivo de su revisión, de que se refiere el numeral 2 del artículo anterior, apareciere que alguno de los candidatos no fuese elegible, tendrá derecho a la asignación de que en la lista integrada por el Consejo General del Instituto, de acuerdo con el artículo 33 de esta ley. Acto seguido, se expedirá la constancia de asignación en favor de los candidatos que tuvieran derecho a ella. Numeral 2, el procedimiento descrito en el numeral anterior será aplicable en lo conducente para la asignación de regidores de representación proporcional en cada municipio, tomando como base lista de regidores por el principio de representación proporcional que en tiempo y forma hayan registrado los partidos políticos. Transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Diputada presidenta, si el diputado en tribuna me lo permite, suscribir la iniciativa que está presentando el día de hoy. De la misma manera, diputada presidenta Carolina Dávila. En los mismos términos, diputada presidenta Lindiana Bugarín. De igual manera, diputada presidenta. presidenta Jorge Torres Mercado. Diputada presidenta, para solicitar registre mi asistencia y en el mismo sentido que los compañeros. Se toma nota de su adhesión a esta iniciativa y también de la asistencia del diputado Osvaldo Ávila. Diputada Se le presidenta. agradece al diputado José María González Nava su participación, su lectura, y a la iniciativa leída se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Presidenta, para registrar mi asistencia, Adolfo